Hoy, en La Voz de los Especialistas, el doctor Armando Luna Escalante, exsecretario de Salud de Michoacán, nos habla de los escenarios que se ven en el estado por COVID-19 y nos cuenta su experiencia en la coordinación de la estrategia contra la influenza H1N1. Soy el doctor Román Armando Luna Escalante, soy maestro de medicina social con un área de especialidad en epidemiología. Fui secretario de salud de 2008 a 2011 y nos tocó enfrentar la pandemia de H1N1. Justamente en este mes de abril se cumplen 11 años de ese hecho que nos dejó muchas experiencias, algunas de las cuales pueden ser aprovechadas en la contingencia que estamos viviendo. No hay un solo país que estuviese suficientemente preparado para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. El SARS-CoV-2 es un nuevo agente viral que guarda mucha similitud con dos virus que ocasionan síndromes respiratorios agudos, ¿no? El SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y el coronavirus del Medio Oriente. Nada más que este tiene las características de ser más letal y con una mayor capacidad de propagación. Y el mundo de entonces acá ha cambiado de tal manera que las posibilidades de diseminación del virus a escala planetaria es mucho mayor, ¿no? Y esto ha generado que los sistemas de salud se pongan en una gran tensión con respuestas que cada país ha generado en función de esa capacidad. Hay algunos países que no actuaron rápidamente y enfrentaron una situación muy dramática, como es el caso de Italia o de España, o la situación que está viviendo Estados Unidos o Ecuador, ¿no? México está dentro de los países llamados emergentes, pero tiene la ventaja, a diferencia del año 2009, que fue el epicentro de la pandemia de H1N1, que en la actualidad no es así, ¿no? El epicentro ha ido girando de China hacia Europa, y hace 1 o 2 días apenas el epicentro empieza a ser América. Y México, por las condiciones que tiene de un sistema de salud que no acaba de tener la suficiencia en términos de capacidad instalada de hospitales o de unidades de salud y de recursos humanos, sí corre una situación de riesgo, y eso obliga al diseño de una estrategia que se adapte a las condiciones de nuestro país, con la observancia desde luego de las recomendaciones de los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han estado muy de cerca asesorando al gobierno de México, ¿no? En estos momentos, en la reconversión hospitalaria, en esta fase 3, en donde se van a presentar un mayor número de casos, se dice que va a haber una situación exponencial del número de casos, pero va a haber un mayor número de casos que requieran hospitalización, y de estos que requieran hospitalización, aquellos que en algún momento van a tener una situación estable, que van a tener una necesidad de una atención hospitalaria en términos generales, aquellos casos graves que van a evolucionar seguramente hacia una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Desastroso, desastroso si el epicentro hubiese sido México, ¿no? ¿Sí? Recordemos que en 2009 las medidas que se están tomando en el momento actual se tuvieron que tomar en el curso de la pandemia, cuando ya había
estallado, ¿no? Como las medidas de aislamiento social. Estas medidas de mitigación empezaron con la suspensión de las clases en el Valle de México, en la Ciudad de México y en San Luis, que fueron los estados que empezaron a presentar una mayor cantidad de casos, ¿no? Y después vinieron el resto de los estados a sumarse. Nosotros tal vez tomamos esas medidas una semana o 10 días después de aislamiento social. Teníamos otra desventaja también, que no podíamos identificar nosotros el agente causal, el virus, porque no teníamos el equipamiento para su confirmación, con la confirmación de los casos. Me refiero al equipo de laboratorio, los PCRs en tiempo real, la reacción en cadena de la polimerasa, y no teníamos el equipo, el recurso humano capacitado en ese momento. Hoy en el país contamos con esa fortaleza, más de 96 sitios, entre ellos los 32 laboratorios estatales que tienen PCR. En el caso de Michoacán, conducido extraordinariamente bien, que tienen una capacidad en cuestión de recursos humanos capaz de dar una respuesta adecuada, rápida, de detección y de confirmación de casos con las muestras que les llegan al laboratorio estatal. Esta es la 22ª de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.